You are currently the only person in this conference. Hola a todos, esta es la clase del trabajo práctico número 8. El tema que vamos a ver hoy día es Nazismo y Fascismo de la Cátedra de Historia Social de la Cultura de la carrera de Comunicación de la Universidad Nacional de Jujuy. Vamos a arrancar tratando de entender lo que pasó en el contexto, digamos, en el cual surge el fascismo y posteriormente el nazismo, y también el modelo imperialista japonés. Son temas muy complejos, muy largos, pero vamos a tratar de sintetizarlo porque justamente también tenemos que analizar en paralelo la Revolución Rusa y todas estas crisis del modelo capitalista que se vienen dando. Habíamos visto en los trabajos prácticos anteriores y en los teóricos también cómo el modelo imperialista se había establecido en el mundo después de una división de los territorios del mundo, centralmente los territorios estamos hablando de Asia, de África y de América, y cómo había quedado todo esto en manos de las potencias, y esto, una vez establecido el modelo de dominación, digamos, una etapa ya del capitalismo maduro, con un modelo capitalista, industrializado, ¿no? Ya pasado del modelo de la manufactura directamente al modelo de la maquinofactura, había establecido un modelo en la cual la clase obrera había emergido como, dentro de una nueva orden social, como el sector mayoritario, digamos, y más oprimido, ¿no? Por eso las clases obreras se terminan organizando y levantándose en distintos momentos durante el siglo XIX, y terminan justamente luchando contra las distintas formas de opresión de los modelos capitalistas, ¿no? Acá se plantea, digamos, una condición base del modelo capitalista, que es la crisis del modelo capitalista, basada justamente en su propio modelo, en el cual hay una producción masiva debido a
a la industrialización, y esto es necesario buscar para poder poner todo el excedente de esta producción en nuevos mercados, ¿no? Entonces, en una fase en la cual en el siglo XIX gran parte de las potencias europeas se encuentran en el proceso de industrialización, se produce una crisis imperialista, una rivalidad entre ellos por quién se queda con los mercados nuevos emergentes. Estamos hablando de las nuevas naciones que todavía están tratando de establecerse, todavía están tratando de formarse, y se produce una crisis, entre ellas un distanciamiento entre las distintas potencias imperialistas europeas, entre Austria, entre Inglaterra, entre Francia, y se producen distintas alianzas en la cual lleva a un proceso bastante largo, en el cual se conoce como la paz armada, de competencia y preparación para una guerra. Bueno, esto estalla con la Primera Guerra Mundial, terminan enfrentándose el imperio alemán con el imperio francés junto al inglés, el imperio austrohúngaro también se encuentra involucrado en esta guerra, y tiene como consecuencia esta gran Primera Guerra Mundial un ganador y un perdedor, lo pongamos así en esos términos. Los ganadores son la alianza que se realiza entre Inglaterra, Italia y Francia, y el gran perdedor es justamente, centralmente, Alemania, el gran perdedor. En paralelo, digamos, en un periodo de 1810 en adelante, en Rusia se produce un levantamiento de la clase campesina, junto con una parte de las Fuerzas Armadas, que terminan llevando adelante la revolución comunista en una Rusia totalmente donde hay una monarquía zarista dominante, una Rusia bastante atrasada en comparación al desarrollo industrial de las otras naciones, una Rusia con muchos problemas económicos, una gran cantidad de situaciones de desigualdad, hambrunas, etcétera, etcétera, que llevan que justamente de la mano de Lenin, un gran líder para la revolución comunista, se levanten a través de la clase obrera y de los campesinos, formando a los bolcheviques como un frente común de lucha, terminen tomando el Palacio de Invierno en octubre de 1917 y terminen justamente llevando la revolución rusa y transformando, ¿no?, lo que sería la Rusia zarista en lo que se convertiría posteriormente en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la mano de la clase obrera, justamente, que es la que toma el poder, y derrocando a todo el modelo imperialista de los zares, a toda la clase monárquica, eliminándola, literalmente eliminándola, porque al zar lo terminan fusilando en el Palacio de Invierno, y termina estableciéndose un nuevo modelo de organización social que se conoce como comunismo, ¿no? Un modelo en el cual la clase obrera y el campesinado son los que toman en su poder los medios de producción, toman todo el poder y el control del Estado, y a partir de ahí determinan cuáles son las necesidades concretas del Estado socialista soviético, ¿no? Y a partir de ahí establecen un plan de desarrollo económico satisfaciendo justamente las necesidades centrales del pueblo trabajador. Bueno, no voy a entrar más en detalle en lo que fue realmente la Revolución Rusa, porque el tema que vamos a ver es centralmente fascismo, ¿no? Este es más o menos el contexto en el cual se lanza en 1919, a partir de ahí,
la terminación justamente con el fin de la Primera Guerra Mundial, y comienza otro periodo que se llama el periodo de entreguerras, ¿no? Hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. ¿Qué sucede en este periodo justamente, que es el periodo de entreguerras, posterior a esta Primera Guerra Mundial? Bueno, el gran perdedor de esta guerra es Alemania, ¿no? A Alemania le hacen, digámoslo así en términos burdos, pagar los platos rotos por la guerra. Entonces, Alemania tiene literalmente que pagar todos los gastos de la guerra, todos los gastos que tanto de los ganadores y de los perdedores, todos los costos que se habían llevado, tanto en vidas y en destrucción material de la guerra. Entonces, Alemania termina siendo el gran perdedor de esta guerra. A Alemania también se le prohíbe volver a armarse, y se le prohíbe justamente también tener un montón de desarrollos a nivel económico, con lo cual limita enormemente la capacidad de recuperación posterior a esta guerra, ¿no? Los territorios de Alsacia y Lorena es un territorio centralmente carbonífero, un elemento central para la maquinaria industrial, son ocupados por los franceses, ¿no? Y se forma también, digamos, una sociedad llamada la Sociedad de las Naciones, que es anterior a la Liga de las Naciones, y que es anterior a justamente las Naciones Unidas, que son conocidas hoy en día. Un intento de distintos países para tratar de establecer un espacio en común de diálogo para poder evitar una posible nueva guerra mundial, ¿no? Esta Sociedad de las Naciones está muy debilitada porque justamente las principales potencias del mundo no participan dentro de esta sociedad, lo cual esta Sociedad de las Naciones tiene muy poco alcance en cuanto a las decisiones que toma, ¿no? También aparece Italia como un vencedor de esta Primera Guerra Mundial, se queda con los territorios de Trieste, pero se queda a su vez también con una gran cantidad de deudas. El gobierno italiano, el gobierno del rey Guillermo III, Italia todavía estaba era una monarquía hasta ese momento. Italia no logra sus objetivos expansionistas, no logra tampoco sus objetivos después de esta guerra, de tener uno de los puertos más importantes, justamente en el Mediterráneo, para poder justamente reactivar su economía, y se terminan dividiendo el resto de los territorios, por ejemplo, Yugoslavia y Serbia se fusionan, se crea Checoslovaquia, Polonia, que está cerca de Alemania, recupera también su salida al mar, y termina justamente produciéndose una gran cantidad de conflictos conflictos entre la clase obrera y la burguesía local de cada país, ¿no? Que es como uno de los grandes resultantes también en todos los países de esta Primera Guerra Mundial, ¿no? Los obreros inician una gran cantidad de reclamos, tanto en Italia, en Alemania, en Francia, reclamos por mejoras en sus condiciones salariales, mejoras en sus condiciones laborales, mejoras y búsqueda de mayores derechos de la clase trabajadora, y los movimientos comunistas se terminan integrando en estos países para poder organizar a la clase obrera, buscando justamente llevar adelante una revolución como la que había sucedido en la Rusia zarista, una revolución exitosa, y tratando de llevar el comunismo al resto del mundo.
En estos países en la cual la clase obrera se empieza a organizar y empieza a ganar terreno frente a la burguesía local, se establece justamente dentro de las élites de las clases sociales dominantes, digamos, la gran burguesía, gran parte de los sectores del ejército y los sectores políticos, se empieza a generar un miedo general, el miedo al comunismo, un miedo justamente basado en la pérdida de su categoría y de su estatus como clase élite, como clase dominante, en manos de una clase trabajadora, ¿no? Esto se convierte en un miedo generalizado para toda la burguesía en Europa y en el resto del mundo, ¿no? Centralmente. Esto, digamos, es un contexto en general que se va dando dentro de toda Europa y en la cual surge justamente como una alternativa al modelo capitalista, a esta crisis interna en cada país, como solución el fascismo, ¿no? Como dice Susana Bianchi, dice que el fascismo es una forma de Estado que corresponde justamente al capitalismo en su etapa monopolista e imperialista, ¿no? Es una deformación del modelo capitalista y extrema todas las alternativas que tiene el capitalismo, ¿no? Se extrema al punto tal en el cual ya no es solamente una clase burguesa que domina justamente al Estado en consonancia con los sectores políticos del Estado, sino que se establece un modelo, un tipo de clase monolítico o corporativo. Estoy hablando que solamente es un grupo muy, muy pequeño el que termina dominando a todo un Estado y obligando al resto de la nación en la cual se produce este modelo fascista a someterse bajo un régimen de violencia a estos deseos de este grupo corporativo grupo corporativo formado por personas pertenecientes al sector político y al sector de la gran burguesía. Estoy hablando de los dueños de los grandes bancos, de los grandes inversores, de las grandes corporaciones, en el cual se centra todo el poder en este grupo y somete al resto de la población justamente bajo la violencia, es una de las características centrales de este modelo fascista, a tener que cumplir todo el modelo económico y todo el modelo de organización social que se establece en el Estado fascista, ¿no? Entonces, volvemos a recuperar la definición de Bianchi, que es un Estado que corresponde al capitalismo en su estado monopolista e imperialista. Es una deformación justamente del modelo capitalista, ¿no? ¿Qué es lo que busca el fascismo? ¿No? Frente a todas las oleadas de protestas, a todas las crisis internas en cada país, por ejemplo, en Alemania, la clase obrera se empieza a organizar, empieza a ganar derechos, toma fábricas, empieza a recuperar el poder de la clase obrera, recupera una gran cantidad de derechos, y esto es visto de una manera como un ataque a toda la burguesía local, como un ataque justamente centralmente a la posibilidad de las ganancias de la burguesía local. Entonces, frente a estos disturbios, frente a estas manifestaciones, se ve como una alternativa el modelo fascista como una salida a todos estos conflictos sociales dentro de un país. Y vamos a hablar, en primer caso, del modelo de dónde se origina el fascismo, que es el modelo italiano. El fascismo italiano es el primer modelo fascista que se establece de la mano de un líder, justamente, que se lo llama el Duce, que es Benito Mussolini, ¿no? Es el líder del partido
creador del partido fascista, justamente, el creador del fascio milanés, que es el partido justamente que llega. Una de las características del fascismo es justamente que los regímenes fascistas se organizan en partidos y son apoyados por el pueblo y llegan justamente a la toma del poder mediante elecciones. Eso es una característica central del modelo fascista, ¿no? No hay unas revueltas y no hay un derrocamiento del poder y toman el poder, no, sino que se organizan como partidos políticos, forman ideologías partidarias y a partir de ahí van a elecciones, llegan mediante distintos tipos de estrategias a la toma del poder y una vez ya en el poder, ¿no?, se establecen como un modelo totalitario, toman todo el poder y disuelven todos los parlamentos, los diluyen a todas las cámaras, ya sea de diputados, senadores, en cada país, diluyen todos los sindicatos y diluyen cualquier otro tipo de estructura de poder que se pueda oponer al modelo fascista, ¿no? Establecen como característica central un modelo, un régimen policial, ¿no?, que está controlado por el partido, ¿no? Y este régimen policial, a través del uso de la fuerza, establece un régimen social militarizado para toda la población, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se produce justamente un modelo social militarizado, controlado, en la cual la persecución la persecución y el arresto es una de los elementos centrales para establecer el modelo totalitario fascista. Cualquier tipo de oposición que se pueda existir, el modelo fascista lo hace, digamos, lo arresta y lo elimina del poder. Otra de las características del modelo fascista es que justamente es una alternativa, como una salida, se lo ve como una salida a la crisis propia del capitalismo. Y acá vamos a parar un poquito para ver que el modelo capitalista, desde sus orígenes, presenta en sus distintas etapas del capitalismo crisis, ya sea crisis a largo plazo o crisis a corto plazo. Estas crisis se van a suceder, ¿no? Durante el siglo XIX, ya habíamos visto una de las grandes crisis del modelo capitalista ya en los años 40, en 1840. Se vuelve otra vez a entrar en crisis en 1870, vuelve otra vez a entrar en crisis ya a principios de la Primera Guerra Mundial, y vuelve a entrar en crisis en 1929, que es una de las peores crisis, a pesar de que vos decís, bueno, te pueden decir, bueno, la Primera Guerra Mundial, la crisis del modelo capitalista llevó a una terrible guerra, que fue una de las peores guerras de la Primera Guerra Mundial. Una de las mayores crisis que sufre el modelo capitalista está en 1929, lo que se conoce como el Viernes Negro, en el cual las bolsas de Nueva York quiebran y se produce justamente por un gran crecimiento del mercado financiero, es decir, el mercado bancario, en el cual los papeles se van pasando, los papeles con valores se van pasando de un lado a otro, y la especulación financiera es uno de los factores centrales que se empieza a dar durante este periodo de 1900 hasta que en 1929 esta gran acumulación y de excedente se produce lo que se conoce como la burbuja financiera, ¿no? Se inflan todos los valores. En paralelo se produce a nivel global una gran cantidad de sobreproducción de materia prima, café, cacao, banana, azúcar. Se da un año de excelente cosecha y esto hace que justamente la bolsa de valores de Nueva York empiece a perder
empieza a perder el valor financiero, las distintas empresas, y bueno, y se produce un crack, el crack financiero en 1929, en el cual trae como consecuencia directa la Segunda Guerra Mundial unos años después, ¿no? Da todo el contexto posible directa, digamos, para que se produzca la Segunda Guerra Mundial. Estas crisis del modelo capitalista se van a suceder en el siglo XX y se suceden hasta el día de hoy, porque si vivimos en un modelo capitalista, se suceden hasta el siglo XXI, en distintas formas, ya sea una crisis a largo plazo, una crisis a corto plazo, y esto tiene como consecuencia una gran cantidad de cambios a nivel social, grandes revueltas a nivel social, y sobre todo, como una de las grandes consecuencias de estas crisis, que es la guerra entre distintas naciones para poder mantener los mercados y para poder reubicar sus excedentes de producción. Bueno, eso es en síntesis como para que entendamos las crisis del modelo capitalista, que es una de las características que en la cual el fascismo emerge como un salvador a estas crisis, ¿no? Cuando se sucede en un país un modelo en el cual no da solución a los problemas económicos, digamos, los problemas económicos entendidos en términos de una alta tasa de desocupación, una alta tasa de inflación, que se termina transformando en cierto momento en hiperinflación, ¿no? Y una alta tasa de conflictividad a nivel social, ¿no? Estamos hablando de falta de alimentos, de falta de vivienda, falta de transporte, bueno, una serie de conflictos sociales, sumada a la desocupación, una gran cantidad de inflación, aparecen como el salvador a este modelo capitalista, como el salvador a la gran burguesía. Vamos a ver que la pequeña burguesía no se salva con los modelos fascistas, un gran salvador a la gran burguesía, el modelo fascista, ¿no? El caso que vamos a analizar es el fascismo italiano, ¿no? El primer caso, el fascismo italiano, el fascismo que es alemán, ¿no? Que se termina transformando en nazismo, y por último el modelo del imperialismo japonés, ¿no? Que también son 3 modelos de estados fascistas, y que son los que conllevan a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Italia, ¿no? Italia, posterior a la Primera Guerra Mundial, hay un cierto, digamos, no hay una cierta apreciación de haber ganado la Primera Guerra Mundial. Ellos, como dice Susana Bianchi en el texto, dice, Italia había ganado la guerra, pero había perdido la paz. Se refiere a que justamente Italia, a pesar de que había ganado la Primera Guerra Mundial y que recibe justamente como parte del tratado como ganador de la Primera Guerra Mundial, el territorio al norte justamente de Italia, que es el territorio de Trieste, se encuentra sumergida en un gran nivel de deudas, una gran cantidad de soldados que vuelven otra vez a Italia y que se convierten en desocupados directamente, sumadas a la gran desocupación que ya venía viviendo Italia, una clase política, estamos hablando centralmente a la monarquía italiana, que no da solución, ¿no? a los problemas económicos, un Estado en el cual se encuentra cotidianamente en conflictos con toma de fábricas, con cortes de calles, y con una clase obrera que se empieza a organizar muy fuertemente. De hecho, fíjense que la clase obrera logra justamente tener diputados socialistas y avanza poco a poco para la toma del poder. Acá aparece uno de los formadores del Partido Comunista Italiano, que es Antonio Gramsci, es un gran pensador justamente y crítico del modelo stalinista ruso,
Y aparece también justamente este modelo fascistoide de la mano del liderazgo de Benito Mussolini, que se autotitula el Duce, ¿no? El guía del Estado, ¿no? Las características del Estado fascista italiano es que plantean justamente la organización partidaria política centralizada en una persona, ¿no? Que en este caso es Benito Mussolini, ¿no? Los fascistas italianos intentan la toma de poder, justamente hacen la marcha sobre Roma en 1922, y plantean un programa justamente de solución en contra de la crisis, ¿no? de la crisis económica. Estamos hablando de la gran deuda que había obtenido Italia gracias a la Primera Guerra Mundial. Como presentan como programa político la solución a la desocupación, ¿no? Y sobre todo presentan como uno de los ejes centrales de su programa político eliminar al fantasma rojo, ¿no? El fantasma rojo está representado por todas las ideologías que provengan justamente del modelo comunista, ¿no? Vuelvo a repetir, el modelo comunista era un modelo en el cual la clase obrera había tomado el poder junto con el campesinado, ¿no? Y se había establecido un modelo en el cual la burguesía había sido eliminada de cuajo, ya no existía más burguesía, no existía más monarquía, y era un Estado totalmente controlado por la clase obrera, en el cual es Lenin, uno de sus grandes representantes, su principal líder. Lamentablemente, dentro del proceso revolucionario ruso se plantea justamente pues llevar adelante esta revolución al resto del mundo. Se plantea la primera internacional, la segunda internacional, que son asambleas internacionales de distintos organismos de la clase obrera, y en la segunda internacional se plantea justamente tener que organizarse de manera de lucha en distintos tipos de sindicatos para la toma del poder en el resto del mundo. En la tercera internacional, que también lo vamos a ver, lamentablemente Lenin no llega a esta tercera internacional porque muere en 1924, y Trotsky, que era el principal sucesor de Lenin, se ve truncado en su ascenso debido a maniobras políticas, que no vamos a entrar tampoco en detalle, de parte de Stalin, y Stalin persigue a Trotsky, ¿no? Trotsky huye de la Rusia comunista, y se establece un periodo conocido como el periodo estalinista, ¿no? En el cual el modelo estalinista también establece un control social. Todo el poder está justamente en Stalin, a diferencia de cuando estaba anteriormente, que era todo el poder a los soviets. Estamos hablando de los soviets, que era la clase campesina, el artesanado, la clase obrera, un conjunto de la clase trabajadora, ¿no? Que eran los soviets, en la cual pierden el poder y terminan en manos del estalinismo, y se establece justamente un modelo de traición hacia el modelo revolucionario comunista, ¿no? Stalin persigue a Trotsky y además manda asesinar a todos los miembros del partido comunista, y se establece como secretario, que es el líder del partido comunista, ¿no? Bueno. Esto era, digamos, el contexto justamente en el cual este miedo de la clase burguesa italiana, el miedo a que una clase obrera tome el poder, controle todos los sistemas de producción, los medios de producción, y este es el fantasma rojo en el cual aparece Benito Mussolini como el salvador, ¿no? Como
como el solucionador de estos problemas. Benito Mussolini hace justamente la marcha sobre Roma con los camisas negras, que eran partidos justamente, se llaman las camisas negras porque justamente vestían de camisas negras, un sistema paramilitar organizado, en gran parte organizado, con miembros desocupados, soldados desocupados de la Primera Guerra Mundial que habían llegado a Italia y exaltando la idea del nacionalismo italiano, querían justamente que Italia se convirtiese en una gran nación, como justamente lo habían planteado, como una gran vencedora, y se organizan dentro de este partido fascista italiano, y es Benito Mussolini justamente el que lleva adelante este modelo de fascismo italiano. Bueno, con esta marcha sobre Roma, toman el poder los fascistas, ¿no? Toman el poder, si bien Benito Mussolini ya en ese momento era diputado, ¿no? Justamente, toman el poder y hacen que el rey abdique, el rey italiano abdique el poder y disuelven posteriormente a la toma del poder el Parlamento, ¿no? Y crean un consejo llamado el Consejo Fascista, el consejo integrado por un grupo de una pequeña minoría del Partido Fascista Italiano y una pequeña minoría de la alta burguesía, es decir, de la gran burguesía. A partir de ahí establecen un modelo económico en el cual llevan adelante, siguiendo las líneas del capitalismo, tratando de salvar justamente la industria nacional italiana. Llevan adelante un modelo corporativo, ¿no? De desarrollo económico. Una de las cosas que también hace, por ejemplo, Benito Mussolini, hace un acuerdo con el Vaticano, ¿no? En ese momento se discutía el gran problema sobre Roma, que era que había un Estado dentro de otro Estado. El Vaticano termina siendo reconocido por los fascistas como un Estado, como lo es hoy día, son los fascistas los que reconocen al Vaticano como un Estado, y a su vez el Papa, que es el rey justamente del Vaticano, digamos, el cargo supremo del Vaticano, termina justamente firmando estos acuerdos y termina cediéndole otros territorios dentro de Italia, y a su vez termina haciendo, digamos, mirando para otro lado, sin generar ningún tipo de crítica al modelo fascista durante todo este periodo. Por lo cual la Iglesia termina haciéndose a un lado durante todo este periodo de entreguerra, a pesar de lo que viene sucediendo, de estas tomas de poder y todas estas persecuciones violentas que suceden sobre la población. La Iglesia decide mirar para otro lado, ¿no? Con el fin únicamente, bueno, de poder salvarse, ¿no? Después de este tratado, y es reconocida el Vaticano como un Estado dentro de otro Estado, hacen justamente caso omiso, digamos, y no llaman a ningún tipo no hacen ningún tipo de autocrítica al movimiento fascista, ¿no? Una de las características de este modelo del fascismo italiano es justamente esa exaltación del nacionalismo italiano, ¿no? Y con ello, justamente la exaltación del nacionalismo italiano, y una vez que se han disuelto los parlamentos, se han disuelto los sindicatos y se inicia un programa de reactivación económica, es necesario, justamente como todo modelo capitalista, llevar adelante un modelo de expansión imperialista, que es una de las características del capitalismo, ¿no? Italia justamente inicia, después de haber recuperado a través del modelo de reactivación de economía interna, estamos hablando de programas de desarrollo interno, de desarrollo tanto de rutas y de establecimiento de mejoras a nivel social y el establecimiento de nuevos desarrollos industriales, justamente para poder
ubica toda la masa de trabajadores desocupados, inicia un proceso de expansión imperialista que termina justamente ocupando Somalia, ¿no? En África, la Somalia italiana, y termina estableciéndose para justamente mantener sus economías y poder establecer, incorporar los excedentes de producción italiano en algún otro lado del mundo. Lamentablemente el contexto no permite que se expanda mucho más el fascismo italiano, ¿no? Tanto sus economías y la gran burguesía no pueden expandirse, por lo cual no pueden obtener un aumento en la rentabilidad de sus ganancias. Para ir cerrando este capítulo del fascismo italiano, en 1936 Benito Mussolini apoya a otro modelo fascista que es el modelo fascista de Franco en Francia, que también justamente lleva adelante un programa fascista en España y trata de justamente, se genera la guerra civil española, en la cual se produce una gran resistencia de los españoles al establecimiento del modelo fascista, digamos, conocido como el franquismo directamente, ¿no? Y también, bueno, firma los tratados que vamos a ver, el pacto del eje Roma-Berlín, una vez que se establece como modelo del nazismo en Alemania. Bueno, uno de los tratados más importantes que se firman entre Alemania e Italia es el pacto anti-Comintern. Este pacto lo que trata es justamente eliminar de cuajo directamente cualquier tipo de organización comunista o cualquier tipo de organización de tipo bolchevique, es decir, cualquier tipo de organización de la clase trabajadora o del campesino, cualquier tipo de organización que se lleve adelante, la eliminan directamente. Es uno de los principales tratados, porque uno de los enemigos del modelo fascista, uno de los centrales enemigos del modelo fascista, es el comunismo, ¿no? O los bolcheviques, los rusos. Bien. El otro modelo fascista que vamos a establecer es el nazismo, ¿no? Como, si bien el fascismo es un modelo extremo del modelo capitalista, como salida a las crisis del modelo capitalista, un modelo más extremo todavía de salida a estas crisis internas de cada país es el modelo nazista, que vamos a ver como más conocido como el nazismo. Y es Alemania justamente en donde se produce, vamos a ver el contexto en el cual se produce la Alemania nazi, ¿no? Alemania, después de perder la Primera Guerra Mundial, disuelve justamente el Imperio Alemán, se disuelve directamente y se convierte en la República de Weimar. Una república, como todas las repúblicas del mundo, ¿no? Con un parlamento, con un sistema judicial, con un poder legislativo. Una república que emerge después de la derrota, y una república debilitada y que hereda justamente todos los problemas, problemas de la desocupación, la inflación, ¿no? La falta de desarrollo económico. Alemania es el gran perdedor de la Primera Guerra Mundial y se ve obligado justamente a pagar todos los costos de la Primera Guerra Mundial. Esto genera una gran crisis interna a nivel social, una enorme desocupación, y uno de los factores que impiden justamente la recuperación de la economía alemana es la inflación, ¿no? Que lleva al extremo de la hiperinflación.
Ahí justamente les puse uno de los ejemplos, ¿no? De un billete que termina valiendo absolutamente nada en un par de días, que es un billete de 1.000.000 de marcos, perdón, 1.000.000.000 de marcos, y es uno de los problemas centrales que tiene que resolver esta nueva república, la República de Weimar, en la cual la Alemania se ve imposibilitada justamente debido al Tratado de Versalles, en la cual le impide justamente establecer industrias, le impide desarrollarse armamentísticamente, le impide establecer relaciones económicas con otros países y un montón de otras cosas que también le obligan a pagar los costos de la guerra. Y esto, bueno, genera internamente una gran cantidad de revueltas sociales, ¿no? Otra vez, a lo mismo que en Italia, se suceden levantamientos de la clase obrera, organizaciones de la clase obrera, toma de fábricas, y es esta clase obrera que también se ve alentada otra vez por los soviets rusos, alentados justamente a la organización de la clase obrera para poder llevar adelante la toma del poder y llevar adelante una revolución del proletariado en Alemania, ¿no? En 1923 pasa justamente la hiperinflación en Alemania y termina justamente esto llevando a un fracaso de la República de Weimar, ¿no? Acá aparece como uno de los salvadores, ¿no? El Partido Obrero Alemán, ¿no? en Múnich, liderado por Adolf Hitler. Adolf Hitler, que era un cabo, un ex soldado de la Primera Guerra Mundial y que mantiene el odio centralmente a todo, al fracaso de los alemanes en la Primera Guerra Mundial, mantiene en exaltación que tienen que volver a la guerra, que tienen que volver a ganar. El odio hacia el liderazgo político en la Primera Guerra Mundial y el odio también justamente centralmente hacia la burguesía judía, echándole la culpa que el desarrollo económico de la Alemania no era posible mientras exista la burguesía judía, a la cual dentro de su libro, por ejemplo, Mein Kampf, Mi lucha, de Adolf Hitler, manifiesta todo el odio hacia todos los judíos, acusándolos justamente de todas las desgracias del pueblo alemán, de todas las desgracias históricas del pueblo alemán a la comunidad judía. Y centralmente a la burguesía judía, ¿no? Que en ese momento la burguesía judía era, digamos, controlaba una gran parte de la economía alemana y justamente hace una diferencia y discriminación hacia los burgueses judíos, en la cual, bueno, pone justamente la diferencia que el trabajador alemán está en la calle sometido y tiene que vender su fuerza de trabajo, digamos, tiene que trabajar, de hecho, para los judíos, que son los que se llevan las grandes ganancias del pueblo alemán. Esto hace que Hitler, una vez que tome el partido socialista obrero alemán, se organice al igual que Mussolini, tratando de hacer la toma de poder, ¿no? Fracasa justamente en este intento de toma de poder, ¿no? Y ahí es donde justamente escribe Mein Kampf y vuelve otra vez a presentarse en elecciones, tras elecciones, tras elecciones, tras elecciones, llegando al poder en 1933. Y es acá justamente una de las características que hace que Hitler llegue al poder, es la crisis de 1929 en Estados Unidos. ¿Por qué? Uno de los principales consumidores de los productos alemanes era Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, como principal y
casi como único comprador de los productos alemanes, se ve después de 1929 en incapacidad de poder comprar a cualquier país en el mundo cualquier tipo de producción. Y Alemania, que ya venía justamente con una hiperinflación, con una alta desocupación, con la imposibilidad de desarrollar sus industrias, se ve aún más golpeada después de 1929 y es lo que permite, digamos, en un contexto que Hitler aparezca como el salvador de esta nación, ¿no? Como la persona que va a solucionar todos los problemas económicos, sociales y los conflictos de desocupación, de hiperinflación de Alemania. Junto con el partido nazi, que es el partido nazi, es un término peyorativo, discriminatorio de la gente que le decía los nazios, ¿no? De los nacionalistas, y les termina diciendo los nazis, ¿no? Que es un término despectivo de los nazis, y los nazis justamente lo toman, lo revalorizan y se conforman con el partido nazi, y al igual que Mussolini, digamos que forman los camisas negras, los nazis forman un partido con los camisas pardas o los camisas kaki, camisas caca, como le decían en Alemania, por el mismo color de su ropa, marrón caca, y que los nazis, justamente organizado con un partido con jerarquía militar, la mayoría de los miembros del partido nazi eran soldados de la Primera Guerra Mundial, adoptan la jerarquía militar, van tomando en distintas elecciones distintos cargos legislativos, ¿no? Centralmente en diputados, y este golpe sobre la economía alemana, que es la que termina de dar el golpe final y es la que termina justamente de permitir el ascenso de Hitler al poder en 1933, ¿no? Mediante distintas estrategias políticas y mediante la elección del pueblo, es el pueblo alemán el que elige al partido nazi para que tome el poder y llega justamente al poder Hitler, ¿no? Y Hitler con Hindenburg hace negociaciones y le mete una marcha enorme sobre Berlín, con todo el partido nazi, y lo presiona para que renuncie, y bueno, llega al cargo de primer canciller. El cargo de primer canciller es el cargo máximo dentro de la República Alemana, ¿no? De la República de Weimar, que ya estaba disuelta totalmente, ¿no? Una vez que llega al poder Hitler, ¿no? Con el partido nazi, funda justamente como único partido al partido nazi, ¿no? Una vez llegado al poder y estableciéndose con todo el poder político, el partido nazi justamente elimina de entrada a todo partido opositor, ¿no? Disuelve el Reichstag, que es el parlamento alemán, lo elimina, supuestamente hay un ataque de un socialista sobre el Reichstag y termina incendiándose casualmente, ¿no? Digamos, y con eso disuelve totalmente el Reichstag, el parlamento alemán, elimina todos los sindicatos y también firma justamente este tratado contra cualquier tipo de movimiento bolchevique o con tintes comunistas, con tintes rojos, como le dicen ellos, ¿no? El fantasma rojo, con Mussolini, ¿no? Este tratado que en común lo tienen para eliminar cualquier tipo de movimiento, cualquier tipo de representación o cualquier tipo de ideología basada en el comunismo, ¿no? Es el gran enemigo del nazismo y es el gran enemigo del modelo comunista, del modelo capitalista. A partir de ahí, de 1933, Hitler disuelve el parlamento, disuelve la República de Weimar y establece el Tercer Reich,
que es el tercer imperio que según él había considerado que era lo que debía sucederle, ¿no? E impone justamente la policía secreta, que es la Gestapo, al igual que había establecido Benito Mussolini. De hecho, Hitler se inspira en gran parte con Mussolini como un modelo político a seguir. Establece la Gestapo y a partir de ahí inicia un plan económico de economía interna y de producción de autoabastecimiento para toda la nación alemana, ¿no? Viola el Tratado de Versalles e inicia un programa de producción armamentística, digamos, empieza a armar nuevamente Alemania, preparándose para una nueva guerra, que sería la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muchos se preguntan, bueno, pero si viola el Tratado de Versalles, ¿qué es lo que hacían las otras naciones? Bueno, las otras naciones se encontraban en peores condiciones debido a la crisis del 29 y estaban tratando de solucionar sus problemas internos. La Sociedad de las Naciones, sin capacidad y sin posibilidad de intervenir, no hace nada. Entonces, el modelo nazi se ve con un contexto libre para poder desarrollarse en Alemania. ¿Cuáles son las características y diferencias entre el nazismo y el fascismo italiano, ¿no? O el fascismo en sí, que este nazismo que también es una deformación extrema, aún más extrema del modelo fascista, ¿no? El nazismo está justamente liderado por el Führer, ¿no? Que es el líder del partido, ¿no? Todo el poder del partido está centrado en una persona que es el Führer, que es Hitler. Lo que diferencia con el fascismo italiano es que inicia una persecución no solo sobre, como habían firmado en el Tratado del Comintern, contra los bolcheviques, contra cualquier tipo de ideología de origen comunista, sino que también los nazis empiezan la persecución acusándolo centralmente a los judíos de ser los culpables de que la economía alemana no se desarrolle. Empiezan la persecución sobre los judíos, ¿no? Uno de los grandes eventos es justamente la Noche de los Cristales Rotos, en la cual destruyen todos los negocios de la burguesía judía, y centralmente lo pone como el enemigo central del Estado y de los alemanes a los judíos, ¿no? En paralelo pone a los judíos, a los comunistas, a los negros, a los homosexuales, como el paquete y a los se me fue, falta uno más que es el enemigo central de los judíos, como centrales enemigos del Estado nazi en Alemania, ¿no? Inicia una persecución brutal, que la habrán visto en miles de historias, películas, etcétera, etcétera. Una persecución brutal sobre todo aquello que se consideraba como enemigo de la nación nazi, ¿no? El programa de recuperación económica tiene bastante éxito en Alemania, pero como todo modelo capitalista, una vez restablecida la economía interna, necesita sí o sí iniciar un proceso de expansión imperialista, porque si no, sus economías no pueden crecer, están limitados justamente al crecimiento interno, ¿no? Hitler, lo mismo que Mussolini, establece el servicio militar obligatorio dentro del Estado y establece un modelo educacional militar para toda la nación. En 1939, justamente inicia la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, ya una vez que inicia una serie de conflictos con la invasión a Polonia. Los nazis inician justamente la recuperación de lo que en el Tratado de Versalles había sido la pérdida de ese territorio en Polonia, en la cual Polonia había recuperado su salida al mar
Alemania considera que ese territorio debía ser recuperado y mediante una serie de estrategias mentirosas, ¿no? Porque justamente acusa a los polacos de un atentado, una serie de mentiras difundidas por la radio, que era el principal medio de comunicación. El modelo nazista inicia la Segunda Guerra Mundial y a partir de ahí inicia un proceso de expansión a través de la guerra de la Blitzkrieg, la guerra relámpago, una guerra rápida. Inicia la ocupación de los otros territorios, ¿no? Se anexa otra vez Austria adentro del territorio alemán, que lo había perdido en la Primera Guerra Mundial, e inicia justamente el proceso de recuperación de Alsacia y Lorena, y invade Holanda, invade Bélgica y posteriormente Francia, que llega hasta la mitad de Francia, ocupándola y recuperando, según los alemanes, el territorio que le correspondía al Tercer Reich, al imperio alemán. Y con ello, bueno, toda la persecución a los judíos, a los negros, a los homosexuales, bueno, y a cualquier tipo de oposición a los comunistas, a cualquier tipo de oposición que pudiese enfrentarse de algún modo contra el modelo nazista, ¿no? El nazismo, además de destruir cualquier tipo de oposición, toma también los control de los medios de comunicación, que es uno de los principales elementos que usa los nazis como herramienta de difusión de ideología política. Cualquier medio de oposición, cualquier diario lo destruye y toma el control de todos los diarios de la nación alemana y de todas las radios de Alemania. Esto ayuda a difundir justamente la ideología nazi y el odio hacia los judíos, los gitanos, que era que no me acordaba hace rato, los gitanos, los negros, los homosexuales, los comunistas, y que lleva justamente, no voy a entrar en detalle, justamente al secuestro y al hacinamiento en los campos de concentración nazi, como Dachau, uno de los peores campos de concentración nazi que hubo, ¿no? Y con ello inicia el proceso de la Segunda Guerra Mundial, perdón, y posterior, bueno, viola el pacto que tenía con los rusos, con el estalinismo, pacto de no agresión, y también le invade a la Rusia comunista, armándose dos frentes de batalla. Bueno, hasta ahí con el nazismo. No voy a alargarlo un poco más porque es bastante complejo, bastante largo para detallar. Vamos a hablar del siguiente modelo, que es el modelo del imperialismo japonés, ¿no? Que termina estableciéndose el triple eje Roma, Berlín, Tokio. Japón, posterior a su proceso de industrialización, ¿no? Termina el periodo de los shogunes, inicia el proceso de industrialización, ¿no? Con todo el control de la economía centrada en el emperador. Y para 1910 más o menos, Japón termina el poder político en manos de la marina japonesa y del ejército japonés, ¿no? Con la cual, según textos, termina segregando el poder del emperador, a pesar de que lo consideran un dios al emperador japonés, lo segregan en sus decisiones, ¿no? al Palacio Imperial, y terminan tomando todas las decisiones este grupo de militares entre la marina y el ejército
japonés y posteriormente la Fuerza Aérea japonesa, ¿no? Pero centralmente la Marina y estos generales que toman el control de todas las decisiones dentro de lo que es Japón. Y a partir de ahí, Japón ya para 1930, desarrollada armamentísticamente, inicia un proceso de expansión tomando lo que sería el territorio de Manchú en China, e inicia la guerra china-japonesa, ¿no? Esto es anterior justamente a la Segunda Guerra Mundial. Después se mezcla con la Segunda Guerra Mundial con el tratado entre armando el eje Roma, Berlín y Tokio, ¿no? El movimiento imperialista japonés tiene también características iguales con el fascismo, ¿no? A diferencia de que acá no hay un líder, sino que está el emperador controlando, y hay una clase militar que es la que controla todo el poder político en Japón. A partir de ahí se establece también un programa de educación militar y se exalta el nacionalismo japonés sobre todas las otras corrientes de pensamiento, ¿no? El movimiento nacionalista japonés se impone dentro de Japón e inicia un proceso de expansión imperialista tratando de ocupar todo el territorio del Pacífico, ¿no? De hecho, los japoneses lo logran y ocupan todo el territorio del Pacífico. Una vez que obtienen el territorio el territorio chino, llevan un proceso armamentístico mucho más agresivo porque justamente el territorio manchú en China permite que los japoneses adquieran una gran cantidad de elementos necesarios para su industrialización, como hierro y carbón centralmente, y someten a toda la China a un proceso de semi-esclavización para la producción de materia prima y armamentística japonesa, preparándose también para la ocupación de todo el territorio en el Pacífico, ¿no? En Japón ve como un gran enemigo a los Estados Unidos y justamente en 1941 trata de deshabilitarlo, ya iniciada la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos todavía se mantenía neutral frente al avance de los nazis. Los nazis ya estaban a punto de ocupar Inglaterra. Y con el ataque a Pearl Harbor de los japoneses, Estados Unidos ingresa a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un ataque estratégico de Pearl Harbor de los japoneses tratando de eliminar a toda la flota del Pacífico, un ataque bien planificado, pero mal ejecutado, como dicen los grandes estrategas militares, porque a pesar de que tienen éxito en el ataque a Pearl Harbor, fracasan en su objetivo, que era el de destruir a la flota completamente, y con lo cual Estados Unidos, a pesar de sufrir este enorme ataque, logra recuperarse muy rápidamente y logra justamente armar con sus portaaviones un frente de una marina que inicia un proceso de guerra con Japón, tratando de justamente de liberar todos los territorios ocupados por el imperio japonés, ¿no? Este eje entre Tokio, Roma y Berlín, ¿no? Todos firma el pacto anti-Comintern, en el cual busca eliminar cualquier tipo de modelo comunista que exista en estas naciones, ¿no? Entonces, vamos viendo que en esta síntesis, cómo estos tres modelos fascistas, el italiano, el japonés y el nazi, se establecen y producen la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto en contexto. No vamos a entrar sobre las características de la Segunda Guerra Mundial, sobre lo que pasó. Vamos a ir directamente a los resultados de la Segunda Guerra Mundial y al análisis que nos interesa, que es justamente el análisis de el fascismo y el capital
monopólico, que es lo que nos interesa analizar a nosotros como eje en la cátedra para que veamos el desarrollo imperialista. Los alemanes pierden la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos ingresan, Alemania, si bien había logrado ocupar el norte de África con las Afrika Korps, pierden con Inglaterra, Mussolini empieza a retroceder en sus avances imperialistas, pierde el territorio de Somalia, Sicilia, que es una isla que está cerca de Italia, es ocupada por los estadounidenses y por ingleses, y a partir de ahí inicia un proceso de retroceso del fascismo italiano. Benito Mussolini es apresado, posteriormente es liberado por los nazis, y los nazis se encuentran en dos frentes, con el frente, por un lado, con el frente de batalla con los rusos, y el otro lado contra los ingleses y contra los estadounidenses, ¿no? Este frente lo van perdiendo los nazis poco a poco, y termina justamente la Segunda Guerra Mundial con el suicidio, mejor dicho, antes del suicidio de Adolf Hitler. Lo capturan a Mussolini y lo cuelgan en la plaza central en Roma, ¿no? Frente justamente de resistencia italiana, lo captura Mussolini, que estaba tratando de huir, y lo cuelgan públicamente a Mussolini, ¿no? Por todos los crímenes, le hacen un juicio rápido, y por todos los crímenes que había realizado durante el periodo fascista, lo cuelgan. Y Alemania es derrotada por los rusos, ¿no? Los rusos avanzan hasta Berlín, toman la ciudad de Berlín, el último bastión nazi, y Hitler justamente se suicida, dicen que se suicida, bueno, la historia está oficial, lo caracteriza así, se suicida Hitler, y termina justamente este periodo del fascismo italiano y el fascismo alemán con la guerra. La guerra continúa, ¿no? La guerra, a pesar de que son derrotados los nazis, pero la guerra central en la Segunda Guerra Mundial termina con el lanzamiento de la bomba atómica el 9 de agosto sobre Hiroshima y posteriormente sobre Nagasaki, ¿no? Que ya los estadounidenses habían recuperado gran parte del territorio en el Pacífico junto con la ayuda de canadienses y australianos, y el último bastión que le quedaba era recuperar justamente la isla de Japón, ¿no? Ya habían recuperado Okinawa, es una isla grande adyacente a Japón, y lo que le faltaba era iniciar un proceso de invasión en Japón. Bueno, ellos analizan en comparación lo que había sido la ocupación del día D en Normandía y en toda la costa de Europa, los costos en bajas, y consideraron como una alternativa para evitar la cantidad de muertes, porque los japoneses no se iban a rendir, ellos consideran, los estadounidenses que no se iban a rendir, le tiran la bomba atómica como forma de advertencia para que se rindan. Bueno, le tiran la primera bomba atómica sobre Hiroshima, que es uno de los peores crímenes de la humanidad, ¿no? Y la segunda bomba atómica sobre Nagasaki, ¿no? Destruyéndola totalmente a las dos ciudades, ¿no? Generando, bueno, los grandes trastornos del uso de la bomba atómica. Esto lleva a que el imperio japonés, ya derrotado totalmente, toda su armada totalmente destruida, habiendo perdido todos los territorios, tenga que rendirse ante los Estados Unidos, y en septiembre, el 2 de septiembre, justamente termina la Segunda Guerra Mundial con la firma de la rendición de los japoneses en un barco, justamente, que no me acuerdo el nombre del barco, en el cual firman la rendición los japoneses. Bueno, a partir de ahí se termina esta Segunda Guerra Mundial e inicia el proceso llamado como proceso de Guerra Fría, que lo vamos a ver en el siguiente práctico, ¿no? Que es
lo que sigue. ¿Qué es lo que nos interesa analizar de todo este conflicto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Centralmente lo que tenemos que analizar es el uso del fascismo como modo de salvación con el capitalismo, ¿no? El capitalismo monopolista. ¿Por qué surge el fascismo? Aclaremos. El fascismo surge como una forma de salvación a la crisis del modelo capitalista. Cuando la crisis del capitalismo se agudiza, cuando su modelo de expansión de mercado no puede llevarse adelante y genera una gran conflictividad con la masa más grande que tiene, que es la clase proletaria, estos conflictos, una gran cantidad de conflictos llevan justamente a que como forma de salvación se establezcan estos modelos nazistas como salvación del colapso de la crisis del capitalismo. Es decir, para salvar a la gran burguesía aparece el fascismo como el salvador. Eso hay que tenerlo en claro porque justamente los fascistas, que si bien estos fascistas italianos y alemanes no existen ya en nuestros días, el fascismo continúa como modelo ideológico en nuestros días, ¿no? No se ha extinto como modelo ideológico. Todavía siguen algunos vociferando en nuestro país y en otros países como modelo de salvación al modelo fascista. El modelo fascista, una vez establecido en el poder, establece como modelo de reactivación económica un plan de mercado interno para el país, cerrando su territorio y reactivando las economías, reactivando justamente mediante inversiones del Estado en obras públicas y reactivando la industrialización del país. Esto tiene un limitado desarrollo porque las economías internas tienen un límite en su consumo y a partir de ahí se plantea directamente un avance imperialista para justamente expandir los mercados de esa nación fascista, ¿no? Ya lo dije que lo que busca el fascismo es evitar el colapso del capitalismo, ¿no? Y hay una fuerte relación, vamos a triangular, entre la gran burguesía, el Estado, ¿no? En el cual se busca justamente un Estado monopólico en el cual se pueda exportar el capital justamente a otro lado. Otra de las características es el ensalzamiento de lo nacional, primero con la reactivación de la industria nacional y luego la búsqueda de la defensa de lo nacional, ¿no? Exaltando el nacionalismo a su extremismo, ¿no? A su modelo extremo, y en una de las manifestaciones, además de generar policías que persiguen y reprimen y hacen desaparecer y asesinan a todo el sector opositor, inicia como un modelo de exaltación nacionalista el rearme nacional, estaba hablando de la construcción de armamento, ya sea aviones, tanques y cañones, y preparando todo un ejército para esta expansión imperialista, ¿no? La fusión entre el Estado, un pequeño sector del Estado, y la gran burguesía, ¿no? La gran burguesía, lo digo porque son los grandes capitales financieros los que justamente se integran dentro de estos modelos fascistas en un pequeño grupo social que es el que toma el poder y el control de todas las decisiones del Estado. Acá aparece también como una de las de los grandes afectados y de los grandes sectores que apoyan a estos fascistas, que es la pequeña burguesía. La pequeña burguesía, entendida en términos como, por ejemplo, los pequeños comerciantes, los pequeños productores, los pequeños, digamos, la gran cantidad de empleados jerárquicos, esta pequeña burguesía que en un principio, en el modelo fascista, apoya a estos partidos políticos fascistas y que después, en el desarrollo, una vez que llega al
al poder el fascismo, esta pequeña burguesía esperanzada de poder tener una movilidad social económica, de poder ascender, digamos, el pequeño comerciante pensando en que va a poder crecer con el modelo fascista, se ve afectado totalmente y retrocede, ¿no?, casi hasta su extinción, esta pequeña burguesía, debido a que el modelo fascista prefiere y apoya a la gran burguesía, ¿no? Entonces, esta gran masa también de trabajadores, ¿no?, que termina apoyando a esta burguesía, por decir, a estos fascistas, son también la que se ve afectado, porque justamente la gran ganancia no es que va para los trabajadores, sino que va a la gran burguesía, ¿no? Este fascismo justamente centraliza todas las ganancias en un grupo social, ¿no? Y hace que justamente sea el resto de la población la que se vea sometida a un proceso de militarización, a un proceso de subyugación económica y casi de obligación a tener que producir para estos sectores fascistas, que son los que dominan dentro del modelo fascista italiano y el modelo fascista alemán. Con respecto a esto, ya para ir cerrando, Trotsky justamente dice que el fascismo alemán e italiano alcanzó el poder sobre el apoyo de la pequeña burguesía contra el proletariado y contra la democracia, ¿no? Y la característica que da Trotsky es que dice que para que haya un fascismo, para que se posibilite el fascismo, tiene que haber un periodo de crisis capitalista, un periodo de crisis muy rápido y acelerado, ¿no?, que lleva a una gran conflictividad social, ¿no?, y que permite que el ascenso de un modelo político fascista como solución a estos problemas sociales. También habla de la radicalización de la clase obrera, es decir, la clase obrera, en vez de organizarse en sindicatos más fuertes y luchar por sus derechos, se disgrega y termina estableciéndose casi modelos chauvinistas, es decir, de exaltación de patriotismo extremo, en pos y en apoyo de estos sectores grandes burgueses y de estos modelos políticos fascistas. La psicosis colectiva también como uno de los elementos, digamos, la pequeña burguesía creyendo de que se va a extinguir, que va a desaparecer, termina apoyando estos grupos. La clase trabajadora también, con el miedo de perder su trabajo, apoya, y sobre todo una gran crisis, digamos, y la inflación, la desocupación, las convulsiones sociales, son las que justamente también caracteriza Trotsky dentro de este ascenso de los modelos fascistas al poder, ¿no? Y por último, la simpatía de esta clase obrera chauvinista, ¿no?, que busca el ultranacionalismo, y los deseos de una burguesía y los sueños de la burguesía, de la pequeña burguesía, de un ascenso económico para poder mejorar su situación económica, que, como hemos visto, tanto en Italia como en Alemania y como en Japón, esto no sucede, este ascenso de la burguesía, sino que la burguesía, al contrario, la pequeña burguesía se ve disuelta, ¿no? Estos pequeños comerciantes se ven disueltos y casi obligados a entregar sus propiedades, obligados a entregar sus riquezas en pos de estos fascistas, en pos de la gran burguesía, para poder llevar adelante el desarrollo nacional, ¿no? Y por último, si bien no está en el texto de Bianchi, vamos a analizar justamente las grandes, digamos, dentro de estos modelos fascistas y capitalistas, de este modelo de salvación del capitalismo, que está enmarcado con lo que dice Laufer entre las grandes contradicciones del capitalismo, es decir, primero la enemistad, digamos, entre la burguesía y la clase obrera, las luchas de clases que hay entre la gran burguesía, la pequeña burguesía y la clase obrera, ¿no?, la rivalidad interimperialista y las grandes potencias imperialistas dominantes y opresoras del resto, ¿no?
Bueno, vamos a pausar aquí un ratito para iniciar rápidamente con las preguntas del trabajo práctico. Continuar grabando. Bien. Lo último que quedaba para dar es justamente la tercera internacional, que también justamente representa un gran enemigo, digamos, el modelo comunista, el modelo de organización del proletariado, de la clase obrera, como un gran enemigo al modelo burgués, capitalista y al modelo directamente fascista, ¿no? Dentro de la primera internacional lo que se hace, se organiza toda la clase obrera, centralmente la soviética, y se trata de establecer los lineamientos para llevar adelante la revolución obrera y la revolución comunista en la Rusia comunista. En la segunda internacional se plantea justamente formas nuevas de organización para sostener la lucha obrera, por ejemplo, como la revolución permanente, y llevar adelante la organización de distintos programas de lucha y de organización obreras en el resto del mundo. Y ya una vez que se ve que el avance del fascismo y del capitalismo no puede ser llevado a cabo en cuanto no puede ser destruido con una revolución de la clase obrera, se plantea justamente ya como último, tras justamente este fracaso de la segunda internacional, se plantea la tercera internacional, ¿no? Que es lo que busca justamente extender, ¿no?, a los diversos países del mundo todas las lecciones de la Revolución Rusa, ¿no?, y llevar adelante organizaciones para llevar a justamente a hacer posible una revolución de la clase proletaria, una revolución de los trabajadores, la revolución de la clase obrera en el mundo, para poder organizar todo un estado social en base a las necesidades de la clase obrera, ¿no? Hasta esta tercera internacional se llega, todavía se sostiene dentro de todos los luchadores de la clase obrera mundial y de la clase obrera internacional, que todavía existen a nivel mundial. Se mantienen estas directivas de la tercera internacional, y se espera, bueno, el avance del capitalismo en algún momento poder realizar la cuarta internacional en este contexto, ¿no? En resumen, para poder justamente entrar a hablar de el trabajo práctico. Bien, vamos a comenzar con las preguntas del trabajo práctico. Dice, a partir de la lectura de los teóricos, vincule el nazismo y el fascismo con las contradicciones del imperialismo. Bueno, la que estamos viendo recién, son las grandes contradicciones, ¿no? La primera contradicción, que estamos hablando, las diferencias y las luchas entre la clase obrera y la burguesía, cómo vincularlo con el fascismo, ¿no? Justamente, la clase obrera, llevando adelante una gran cantidad de luchas y de tomas de fábricas y de recuperación de derechos, tanto en Italia como en Alemania, una clase obrera organizada y una burguesía debilitada, podríamos relacionarlo entre esta gran contradicción entre la burguesía y la clase obrera, es lo que permite justamente que emerja este modelo fascista como salvador de la gran burguesía para el modelo capitalista dentro de estas naciones, ¿no? Como primera contradicción, ¿no? Como primera contradicción. Y como segunda contradicción, la rivalidad interimperialista, que son justamente este avance de fascista como modelo corporativo capitalista que trata de ocupar nuevos mercados, y para eso se plantea un proyecto de nacionalismo
armado y que va a llevar justamente a través de la ocupación territorial con una expansión imperialista para poder extraer las riquezas de las otras naciones, ¿no? Digamos, hablo de lo nacional porque los alemanes lo plantearon como la recuperación de los territorios legítimos del Tercer Reich y ocupan toda Europa, ¿no? Y hasta ocupan los territorios de la Rusia stalinista, llegando hasta Stalingrado, como un modelo de expansión imperialista, ¿no? Esta rivalidad imperialista que se plantea dentro de estas contradicciones. De hecho, la Segunda Guerra Mundial fue una lucha interimperialista entre modelos capitalistas, entre el modelo capitalista fascista y el modelo capitalista, digámoslo así, entre comillas, ya establecido como el modelo capitalista del siglo XIX, ¿no? Son dos modelos capitalistas que se enfrentan por el control de las economías a nivel global y eso lleva adelante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la última contradicción es las grandes potencias imperialistas dominantes y opresoras, justamente opresoras de todo el resto de las naciones, ¿no? Ustedes en Italia, por ejemplo, el modelo fascista ocupa Somalia e inicia una guerra con Etiopía para poder mantener su expansión imperialista, ¿no? Pero estas mantienen, estas naciones, la dominación sobre sus territorios oprimidos, ¿no? Y estas grandes potencias imperialistas llevan adelante las guerras usando justamente los territorios, digamos, usando los recursos de los territorios ocupados. Francia, por ejemplo, trae de Libia soldados, de África lleva soldados para hacer defensa de su nación, ¿no? Inglaterra somete para poder mantener su economía a India, somete a un proceso de producción brutal para poder mantener justamente su economía a flote, ¿no? Bueno, estas son las grandes opresiones, las grandes potencias imperialistas dominantes que, bueno, que las podemos relacionar con el texto de Laufer, ¿no? La segunda pregunta es relacionar la crisis del 30 con las guerras mundiales. Bueno, la crisis del 30, la crisis del 29, se está refiriendo, también se conoce como la crisis del 30, tiene directamente que ver una crisis del modelo capitalista, de estas crisis cíclicas, crisis que muchas veces están preanunciadas y que estallan como forma de salvación para estos modelos capitalistas una guerra. Cada vez que se ha visto, cada vez que hay una crisis del modelo capitalista, la salida ha sido establecer una guerra, ¿no? Entonces, vemos que estas crisis se van relacionando con las guerras, con la Primera Guerra Mundial y con la Segunda Guerra Mundial y posteriormente con la Guerra Fría y todas las zonas calientes que se establecen en las guerras frías, ¿no? Con las distintas crisis que hay del modelo capitalista, ¿no? Entonces, la crisis del 29 está vinculada con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque deja la Primera Guerra Mundial una economía devastada a nivel global, que se va recuperando poco a poco, pero que con un golpe de especulación financiera brutal, en el 29 explotan los valores, los valores de las producciones globales caen. Para que tengan una idea, el café, el gran productor del café brasileño, terminan los brasileños tirándolo quemándolos grandes toneladas y toneladas de producción de café para poder aumentar el valor, ¿no? En esta idea básica de oferta y demanda, ¿no? Cuando la oferta aumenta, ¿no? El precio también aumenta. Cuando la demanda disminuye, cuando hay una gran cantidad de oferta, el precio disminuye. Y cuando hay una gran cantidad de
cuando hay poca demanda, cuando hay escasez de producto, el producto se valoriza. Bueno, entonces bajo estas ideas del capitalismo, bueno, para tratar de disminuir la cantidad de oferta de café, los brasileños terminaron incendiando toneladas y toneladas de café. Al igual que el resto del mundo, ¿no? La gran producción del resto del mundo también se vio afectada. Bueno, esto tiene que ver con la crisis del 29, con las crisis cíclicas propias del capitalismo y con su consecuencia directa, que es la guerra mundial, y con su consecuencia más directa, que es la que posibilitó el ascenso de Hitler al poder en Alemania. La tercera pregunta dice: ¿qué establecía el Tratado de Versalles en 1919? Bueno, el Tratado de Versalles, bueno, es un tratado larguísimo. Entre uno de los ítems centrales es pagar los costos de la guerra tiene que pagar todos los costos de la guerra a Alemania, la entrega de Alsacia y Lorena a Francia, la entrega de los territorios a Italia, la alianza entre distintas naciones para evitar una guerra, el establecimiento de la Liga de las Naciones, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Léanlo, búsquenlo ahí en Google, el Tratado de Versalles, y lo van a poder leer en detalle para poder responder esta pregunta. Es bastante largo el tratado. Dice qué consecuencias, que es lo que nos interesa analizar, ¿no? Las consecuencias. Las consecuencias centrales son justamente la disolución, por ejemplo, del Imperio Austrohúngaro, con todo el territorio dividido, estableciendo nuevas naciones, y las consecuencias centrales es justamente la imposibilidad del desarrollo de Alemania como una economía devastada que pueda volver a tener la posibilidad de restablecerse, ¿no? Esto modificó toda la estructura de los imperios europeos y modificó todas las estructuras de las economías europeas, ¿no? 4. ¿Cuál es la situación económica y social de la Italia de la posguerra? ¿Por qué se decía que Italia había ganado la guerra y perdido la paz? Bueno, yo lo había leído, ¿no? Italia había ganado la guerra, como se dice, pero había perdido la paz porque internamente su economía se encontraba endeudada, una gran cantidad de desempleo, sumada los soldados que generan una mayor cantidad de masa de desocupación, y una industria devastada por la propia guerra, paralizada, sin poder haber avanzado, una inflación interna, un sector monárquico debilitado, que hace justamente es lo que lleva al ascenso de Benito Mussolini como un salvador de esta economía italiana. Dice: describa los orígenes del fascismo, personalidad de Mussolini y la marcha de Roma. Bueno, la personalidad de Benito Mussolini, la personalidad estrictamente del duce, que es como el guía del partido, todo el poder está ahí centralizado en el duce, y la marcha del 22, de 1922, la marcha de Roma, que es la que lleva al establecimiento del poder y a la disolución la disolución de el rey de Italia, que disuelve su monarquía. Bueno, caracteriza el Estado corporativista, ya lo hemos hablado, el Estado corporativista, el Estado de un cuerpo en el cual hay un sector dominante fusionado entre la gran burguesía y un sector político fascista, que son los que determinan todo el establecimiento del modelo social, un modelo social que es militarizado, en el cual todo el modelo educativo está militarizado. De hecho, los romanos establecían sistemas jerárquicos de militarización. De los 8 a los 15 años tenías una jerarquía militar, de los 15 a los 18 o 20 años creo que era otra jerarquía militar, y a partir de los 20 ya tenías también otra jerarquía militar en la cual ya podías pertenecer, por ejemplo, a partir de tu mayoría de edad, al partido fascista italiano. Este Estado corporativista se centraba centralmente en la quita de las riquezas de la pequeña burguesía,
y en la explotación de toda la clase trabajadora, ¿no? Para poder movilizar la economía nacional del Estado fascista. La 7 dice: ¿qué participación tuvo el gobierno italiano durante la Guerra Civil Española? Bueno, Italia apoyó justamente al franquismo, enviándole armamento, enviándole parte de la aviación alemana por decir, italiana, para poder apoyar, por ejemplo, el bombardeo sobre distintas ciudades en España, produciéndose, bueno, matanzas enormes y destrucción, ¿no? Dentro de toda la resistencia española, las persecuciones y los asesinatos que llevó el franquismo, que hasta el día de hoy no han sido enjuiciados en su totalidad, ¿no? Que el gobierno español lo tiene como tarea pendiente, ¿no? ¿Qué más? Ahí dice: ¿cuál es la situación económica y social de Alemania después de la Primera Guerra Mundial? Bueno, la República de Weimar no tiene un establecimiento, si bien se establece como república después de la disolución del Imperio Alemán, no tiene suficiente poder económico para poder establecerse como una nueva república, con todo sumado, todos los conflictos internos, la desocupación, la inflación que lleva al 1923, la hiperinflación. Le pongamos también toda la masa de soldados que entran a convertirse en desocupados dentro de la Alemania, de la República de Weimar, hace que esta economía y esta imposibilidad también del Tratado de Versalles de poder establecer industrias y poder establecer relaciones económicas con otros países, hace que justamente sea catastrófica la situación económica, social y política de la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esto hace que emerja otra vez como el salvador de la gran burguesía, del capitalismo alemán, al fascismo, en este caso de la mano del nazismo, liderado por Adolf Hitler, ¿no? La 9 dice: ¿cómo caracteriza a León Trotsky el fascismo? Bueno, está ahí, se los voy a leer. El fascismo, según Trotsky, dice que el fascismo alemán e italiano alcanzó el poder sobre el apoyo de la pequeña burguesía contra el proletariado de la democracia, en el cual hay un periodo breve de crisis capitalista que permite el ascenso del fascismo. Hay una radicalización de la clase obrera, que centralmente se dirige hacia un patrioterismo, como es el chauvinismo, en el cual se exalta lo nacional como la salvación, una psicosis colectiva debido a la crisis colectiva económica y al resquebrajamiento social, y una simpatía de la clase obrera y de la pequeña burguesía para poder justamente llevar adelante la solución, que es el modelo fascista, ¿no? Después se mencionan algunas medidas adoptadas. Bueno, las medidas adoptadas, podemos hablar de la reactivación económica, el plan de 4 años que establece Alemania, también el plan de reactivación interna que tiene Italia, la persecución también, que es toda la disolución de todos los partidos políticos, de los parlamentos, también son medidas políticas que se llevan adelante durante los primeros años del régimen nazi, y de los nazis centralmente, y la persecución, ¿no? De judíos, gitanos, homosexuales, sectores de oposición, políticos, periodísticos, y la persecución con el tratado del Pacto de Comintern de cualquier tipo de expresión comunista o bolchevique, cualquier tipo de organización de la clase obrera que debía ser disuelta inmediatamente, ¿no? Son algunas de las medidas adoptadas en los primeros años de el gobierno nazi, y la violación de todo el Tratado de Versalles, llevando a un proceso de rearme de la Alemania nazi,
con el fin de este rearme, de poder reactivar la economía, ¿no? Y además de quitarle todos los recursos y todas las propiedades a los judíos, ¿no? A los judíos, a los gitanos, a los negros y a los que tengan cualquier tipo de oposición, se le quitaba todos los recursos y todas las propiedades, toda la riqueza, todo se lo quitaba y se lo excluía a un campo de concentración. Serán las medidas para reactivar la economía del régimen nazi en los primeros años. Dice, esta pregunta, dice, explique por qué para Adolf Hitler el terror era un arma política. Bueno, el miedo, según Hitler, ya lo plantea en Mein Kampf, el miedo, él plantea que justamente las masas de las sociedades y el votante, en general, la sociedad en general, son como mujeres, él lo dice así, despectivamente, en la cual hay que someterlas y violentarlas para poder llevar adelante el establecimiento de un arma política y hay que seducirlas, dice también, ¿no? A las masas, comparándola con una mujer para someterlo, ¿no? Y hay que establecer como herramienta de control social el castigo, ¿no? Y el terror político establecido en este caso por la Gestapo en Alemania, que es la ejecución pública de las personas. También lo hicieron los fascios italianos para tener el control social, ¿no? Entonces, justamente el terror, la persecución y el asesinato es una de las principales armas políticas que tiene el nazismo en Italia, y Adolf Hitler es el principal justamente promotor de esta, ¿no? Después está Himmler, ¿no? Y el resto de la comitiva nazi, ¿no? Que llevan adelante, por ejemplo, Himmler, lo traigo acá a colación porque es el que termina planificando el programa conocido como la solución final, ¿no? Que es este programa de exterminio mecanizado, industrializado de todos los opositores al régimen nazi, ¿no? Centralmente a los judíos, ¿no? Que eran maquinarias en las cámaras de gas donde se metían, se calculaban que con las cámaras de gas y los hornos incendiarios se podían calcular más o menos entre 1.000 y 5.000 personas asesinadas por día, eliminadas por el régimen nazi, ¿no? Que era una de las políticas centrales de exterminio que tenían los nazis, ¿no? Una de las peores, digamos, llevando el modelo positivista a un modelo mecanizado al extremo, ¿no? Al extremo de destruir vidas humanas con un sistema eficiente, ¿no? Según los nazis, ¿no? Una aberración humana, ¿no? Una aberración de lo peor que pueda haber construido el ser humano, ¿no? Para destruirse a sí mismo. 2. ¿En qué consistió el eje Roma-Berlín-Tokio? Bueno, la alianza, ¿no? Primero la alianza en el pacto del Comintern en contra de cualquier tipo de manifestación comunista, totalmente persiguiendo a todos los bolcheviques, a los soviets, y este pacto que trató de justamente dividir el mundo, ¿no? Ellos ya lo tenían planificado y ocupar el mundo y tener dividido en 3 partes del mundo, y tomando como centrales de las capitales nuevas de este nuevo mundo establecido al eje Roma, Berlín, Tokio, y además con una alianza para poder destruir, por ejemplo, los nazis se habían aliado con los japoneses con el objetivo de destruir al comunismo ruso, ¿no? Al comunismo, en este caso, el comunismo estalinista. Lamentablemente los japoneses tenían muchos otros problemas como para poder establecer una guerra contra los rusos,
rusos, lo tenían planificado, ¿no? Pero una vez que atacaron Pearl Harbor, se dieron cuenta y una vez que empezaron a perder las batallas en el Pacífico, perdiendo una gran cantidad de portaaviones, por ejemplo, y perdiendo poco a poco su flota armada, se dieron cuenta que estaban imposibilitados de establecer una guerra contra contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, así que nunca la llevaron adelante. Sí ocuparon China y a partir de ahí, bueno, los rusos apoyaron a los chinos, ¿no? Para poder llevar adelante el proceso de recuperación del territorio chino en manos de los japoneses. Acá Stalin apoya a Mao Zedong, proveyéndole de armamentos. Mao Zedong, el gran líder del comunismo chino, hasta que en el 49, bueno, logran liberarse totalmente y logran establecer lo que se conoce como hoy día como la China, la República de China, ¿no? Que es lo que se conoce hoy en día, que dura hasta ahora con un partido que está establecido y que domina hasta el día de hoy. Bueno, este eje, conocido por los Estados Unidos, que quedó como el eje del mal, es el que justamente se establece como alianza de dominación del mundo. Y en la última dice, ¿cuál es la participación del Estado en la economía de los estados nazi-fascistas? Bueno, la participación de la economía, digamos, la gran burguesía tiene un papel central, ¿no? Y la pequeña burguesía apoyándolo en sus inicios a estos modelos fascistas y una gran parte de la clase obrera también apoyándolo a estos modelos fascistas, ¿no? El Estado se convierte en un controlador de toda la economía en el modelo fascista, beneficiando naturalmente a los sectores de las grandes burguesías, ¿no? A los grandes bancos, a los grandes industriales, que son los que se ven principalmente beneficiados y enriquecidos rápidamente por estos modelos fascistas, ¿no? Una economía en la cual está centralizado el desarrollo nacional y que busca justamente prepararse para una expansión imperialista a través de justamente el desarrollo armamentístico nacional, exaltado por el nacionalismo, ¿no? Bueno, esa es la última pregunta, chicos. Ya vamos terminando, estamos justo pasados ya. Quedamos hasta acá. Bueno, voy a terminar la grabación. Hasta acá llega esta clase 8.